¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Puede tener errores, pero ¿usted cree Por ejemplo, en el vos sistema sabés, democrático? no, yo te hago al revés la pregunta. ¿Conocés el teorema de imposibilidad de Arrow? Yo le hago la pregunta. Javier Milei fue candidato por primera vez en 2021. Lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, ¿es cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidad de Arrow, digamos, o sea... En las elecciones legislativas del 14 de noviembre de 2021, La Libertad Avanza consiguió el 17% de los votos y obtuvo 2 bancas en el Congreso Nacional. Una la ocupó Milei, quien había encabezado la lista, y la otra Victoria Villarruel, una abogada que relativiza los crímenes de la última dictadura militar, de quien hablaremos un poco más adelante. Inconsistencia en inflación, inconsistencia en actividad, inconsistencia en empleo, inconsistencia en salario real, inconsistencia con el tipo de cambio, inconsistencia con la tasa. Esto es un desastre. Esto no lo pasa ni siquiera un alumno básico de macroeconomía. Esto es un escándalo. Esa fue una de sus primeras intervenciones en el Congreso, mientras trataban el proyecto de ley de presupuesto del año 2022. Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza no vamos a aceptar este presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Su primer cargo electivo fue el de diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, pero ese no fue su primer trabajo en la gestión pública. En la década del 90, Milei fue asesor del entonces diputado Antonio Bussi, un militar que había sido gobernador de facto de la provincia de Tucumán y que fue condenado por su participación en el terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Milei pasó 2 años sin presentar ningún proyecto individual de su autoría. Si bien en su perfil de la página oficial de la Cámara de Diputados figuraron 28 proyectos, es necesaria una aclaración. Fue coautor de 9 y en el resto solo acompañó con su firma. Recién cuando faltaban pocos días para el balotaje, Milei presentó 4 proyectos y convocó una sesión especial para que fueran tratados. Son todos pedidos de informes sobre la situación de los rehenes de nacionalidad argentina que fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamás en el ataque al Estado de Israel. Milei no va muy seguido al Congreso, o al menos al recinto. En lo que va de su mandato acumuló un 48% de inasistencias y se ausentó en 50 de las 103 votaciones. En las votaciones de las que sí participa suele votar en contra, porque está filosóficamente en contra de cualquier regulación por parte del Estado. En uso de la palabra el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir. Ya me dijo presidente. presidenta. Señora Presidente. No aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política. Muchas gracias, señora Presidente. Soy María O'Donnell y esto es Sin Control, el universo de Javier Milei, un podcast documental de El País Audio y de Anfibia Podcast. Episodio 4. Un pedido de ayuda a la casta. Desde aquel 17% de los votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 2021, La Libertad Avanza no se corrió ni un centímetro al centro. Al contrario, su discurso con miras a las elecciones presidenciales del 2023 se radicalizó cada vez más hacia la derecha. El plan de gobierno de Javier Milei siempre estuvo centrado en una reforma económica profunda y basada en 2 ejes: el recorte del gasto público y la dolarización. Plan motosierra, todo contra el gasto público para poder bajar los impuestos, también trabajar en la reforma laboral, una vez que tenés esas reformas, abrir la economía y en paralelo la reforma bancaria y monetaria que termine con la existencia del Banco Central. Este recorte del gasto público lo haría a través de un achicamiento drástico del Estado. Obras públicas desaparece. ¿Y no va a haber obras públicas? No, lo que va a haber es un ministerio de infraestructura que va a implementar las obras con el sistema de iniciativa privada a la chilena, con los way-outs a la peruana e incentivos a la suiza. Ok. Pero para que, digamos, la obra la pague el que la usa. Además de eliminar la obra pública, propone cerrar ministerios como Educación, Salud, Desarrollo Social y Trabajo. También el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Para la educación, que en la Argentina es pública y gratuita desde el año 1884, Milei tiene otro plan. Iría a un sistema de vouchers para que pudiera existir competencia en las distintas instituciones y que de esa manera contribuya a mejorar la calidad de la educación y que aquellas personas que tienen bajos recursos no estén condenados al adoctrinamiento de las instituciones públicas que les contaminan la cabeza con marxismo cultural. También tiene una propuesta de reforma laboral que incluye eliminar las indemnizaciones sin causa, reducir las cargas patronales y achicar el Estado con una oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y revisión de contratos de locación de obras y servicios. El plato fuerte de su plan económico es la dolarización. Hago una pausa ahora para explicarle a los oyentes no argentinos ni argentinas la relación de amor-odio que este país tiene con el dólar. Por la desconfianza que genera la moneda local después de décadas de convivir con alta inflación, los argentinos somos los únicos ciudadanos de América Latina que ahorramos en dólares. Pero los dólares se acaban muy pronto en este país. Entonces, para intentar contener la fuga y preservar las reservas del Banco Central, los gobiernos de la última década han aplicado distintos tipos de restricciones a la compra de moneda extranjera. Esto generó que hoy existan más de 15 tipos de cambio con distintos tipos de cotizaciones. La economista Marina Dalpolletto explica la particular situación económica de la Argentina de esta manera. Te sobran pesos en la economía, te faltan dólares en las reservas negativas, y como contracara a este balance del Banco Central es una inflación que corre a casi 13% por mes, una dispersión de precios relativos ridículas, tenés precios de bienes en Argentina que valen el doble o el triple que en España, y tenés precios de las tarifas de servicios públicos que valen nada, sobre todo para una parte de la población, tenés salarios que ya están destruidos, tenés jubilaciones que están destruidas, y el principal problema que tenés es una brecha cambiaria que hoy está ya casi en 180%. Un dólar oficial de 350 pesos, un dólar marginal cercano a 1.000. Ese esquema que tenés requiere un programa de estabilización. Ante este panorama, la propuesta de Milei es dolarizar la economía. Si te toca llevar adelante el destino Argentina, ¿dolarizarías la economía? Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. O sea, sacás los pesos de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo no es que sube el dólar o que suben los precios. Lo que vos estás viendo es que los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. Con la dolarización como caballito de batalla, la Libertad Avanza ganó muchos adeptos, pero también trajo confusión y generó fuertes debates. ¿Pero qué significa exactamente la dolarización? Así lo explica el economista Juan Manuel Telechea. Para llevar a cabo una dolarización, básicamente lo que tenés que hacer es reemplazar todos los pesos que hay en circulación, no solamente los billetes, ¿no? El dinero en efectivo, sino también todo lo que son los depósitos en los bancos. Entonces, eso vos deberías intercambiarlo por los dólares. Eso te daría un absurdo, ¿no? Porque básicamente no tenés los dólares suficientes para poder llevar a cabo la dolarización. Ahora bien, si uno dijera, bueno, ¿cuántos dólares se necesitaría conseguir para poder dolarizar la economía? No estamos hablando de menos de 30.000 millones. Pero básicamente es un número que hoy, por las condiciones en las que se encuentra Argentina, parece muy difícil de conseguir. En el universo de votantes y militantes de Javier Milei es una idea muy celebrada, tanto que esta es una escena extraída de uno de sus actos. Milei lo dice siempre en sus entrevistas. Para él, todo debe estar regido por el libre mercado, por la oferta y la demanda. Por eso descarta todo lo que él considera un gasto o una intervención innecesaria del Estado y propone hacer de todo un comercio. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. A ver, la persona que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión. La desesperación, Javier. El hambre o lo que sea. A ver, con respecto a la tenencia de armas y el uso de armas. Que la gente pueda tener armas libremente. Sin ¿Libremente en el supermercado también? No tengo problema. ¿Quién sos para restringirle la libertad a los otros? La propuesta de desregular la tenencia de armas genera resistencia a Milei entre votantes mujeres.
Así lo explica la politóloga y activista feminista Verónica Gago. Más del 90% de los titulares de armas de fuego son varones, ¿no? Cómo se han politizado en Argentina los femicidios, qué significa esa carga de violencia al interior de los hogares y la aportación de armas como un elemento fundamental en esa violencia. Eso que se promete como utopía de hombres armados es una experiencia que ya se tiene. Es decir, los femicidas son hombres armados. Lo cierto es que con todas estas propuestas, La Libertad Avanza creció exponencialmente. El domingo 13 de agosto de 2023 se celebraron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Este proceso resuelve las internas partidarias y define qué fórmulas van a competir en las elecciones generales. Tienen que sacar para poder competir al menos el 1.5% de los votos. Pero además funciona como una gran encuesta nacional. Desde que cerraron los comicios a las 6 de la tarde, los rumores empezaron a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp. La sorpresa de la noche iba a ser Javier Milei. Una jornada muy importante, importantísima, Pablo, me parece por este primer dato fundamental, ¿no? La respuesta a la clase política que probablemente no ha sabido dar respuestas durante todo este tiempo. Totalmente. ¿A qué nos referimos? Bueno, al voto de Javier Milei, lo decimos con toda claridad, a un voto de Javier Milei que no se esperaba tan alto. Pasadas las 10:30 de la noche, aparecieron los primeros datos oficiales. Con más del 60% de las mesas escrutadas, la tendencia ya se veía con claridad. Javier Milei sacó el 30% de los votos. Se impuso en 16 de las 24 provincias. Fue el candidato individualmente más votado y desató un terremoto en la escena política argentina. Quedó mejor posicionado que el peronismo y que el macrismo, que se disputan el poder en la Argentina hace décadas. Durante la campaña, además de hablar de anarcocapitalismo, Milei incorporó una novedad. Empezó a reivindicar las ideas neoliberales del expresidente peronista Carlos Saúl Menem. Pero Menem en el 89 llega con dos frases, revolución productiva y salariazo, y después cuando empieza a gobernar, dice, si yo les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Llega con un discurso de izquierda y gobierna con el consenso de Washington. Bueno, Milei llega con el discurso de derecha, digamos. La pregunta es, de nuevo, si eventualmente Milei se convierte en presidente, eventualmente en una segunda vuelta el 19 de noviembre, Milei quiere ser Menem, pero convengamos que el Menem original tenía el partido peronista detrás. La pregunta es, si Milei gana la presidencia, ¿con quién va a gobernar? Por eso cada insulto, cada injuria que me dijeron, genocida, fascista, racista, homofóbica, kirchnerista, negacionista, todo eso lo recibo con una sonrisa, con la celeste y blanca. La que habla es Victoria Villarruel, en un acto de campaña del 2021, cuando secundó a Milei en la lista y ella también se convirtió en diputada. Hoy es candidata a la vicepresidencia de La Libertad Avanza. Se hizo famosa por relativizar los crímenes de la última dictadura. Ella viene de una familia militar. Su padre Eduardo se declaró orgulloso de haber luchado contra la subversión a pesar de las prácticas del terrorismo de Estado. En 1987, a 4 años del regreso de la democracia, el padre fue detenido porque se negó a jurar la Constitución en un acto del ejército. El tío de Victoria, Ernesto, participó de la represión en el Vesubio, uno de los más conocidos centros clandestinos de detención que funcionó durante la última dictadura militar. Allí desaparecieron cientos de personas. Villarruel defendió a los familiares de las víctimas de la violencia armada de las guerrillas y siempre fue muy crítica de las políticas de los organismos de derechos humanos. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas. Villarruel se sumó al espacio político de Milei por una idea de su primer estratega, Mario Russo. En el arranque del 2021, Russo convenció al libertario de que necesitaba a una mujer con un perfil ultraconservador que matizara un poco su impronta caótica. El economista le propuso el nombre de Villarruel, a quien ya conocía de los estudios de televisión. 2 años después, la ahora llamada Dama de Hierro es clave, no solo en el espacio político, sino también en la cabeza de Milei. No fueron 30.000 los desaparecidos,
Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Lo que dijo Milei en el primer debate de candidatos fue una copia casi exacta de lo que había dicho Emilio Macera, uno de los integrantes de la Junta Militar que fue juzgado en el juicio a las juntas de 1985. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Detrás de las palabras de Milei estaba Villarruel, una prueba más del peso de la candidata a la vicepresidenta en su cabeza. Hasta que la conoció, el libertario jamás se había interesado por lo que ocurrió en la Argentina en los años 70. Así lo recuerda Rafael Bielsa, el ex canciller que fue jefe de Milei en la empresa de Urnequian. Él jamás hizo yo creo que ni una mención hizo a ningún aspecto vinculado con los años 70 y la memoria completa y todo eso. Villarruel fue la garante del giro ultraconservador de Milei y fue algo más. Fue la puerta de entrada al mundo de la ultraderecha internacional. Ella es amiga de toda la vida de Javier Ortega Smith, un hijo de madre argentina, de familia militar, igual que ella, que se crió en España y que hoy tiene un cargo importante en el organigrama de Vox. Gracias a ese contacto, Milei participó en los festivales de Vox. No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente. Esto no es para tibios, esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganar esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva la libertad! La pregunta es, ¿qué tan nueva es esta derecha? ¿Qué tanto se parece a los viejos movimientos autoritarios del siglo pasado? Lo que los acerca al nazismo y al fascismo de la década del 30 y del 40 es un dispositivo conceptual por el cual hay una cultura o una raza o una nación que está siendo arruinada por un pequeño grupo al que se trata de extraño, que está dentro, contra el cual hay que luchar y hay que purificar a la sociedad. El periodista y ensayista liberal José Venegas estudió la línea que une a las nuevas derechas con los viejos movimientos autoritarios. Es autor del libro Lo impensable, el curioso caso de los liberales mutando al fascismo. Y se le puede llamar a eso raza, se le puede llamar a eso religión, se le puede llamar a eso extranjeros, grupos LGBT, da exactamente igual, porque de lo que se trata es de explicar la política a partir de la purificación y la existencia de la infección adentro, la infección sobre la cultura, sobre las costumbres, sobre la religión. Durante la grabación de este podcast, la producción intentó obtener un reportaje con Milei o con alguno de los candidatos que lo acompañan en las elecciones, pero ninguno accedió. Con miras a la elección del 2023, Milei necesitaba una estructura nacional que lo proyectara por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso empezó a tejer nuevas alianzas con la vieja casta. Sobre el final del 2022, la transformación de La Libertad Avanza estaba por terminar de tomar forma. Así lo cuenta Carlos Maslatón, uno de los promotores de la derecha liberal en la Argentina, que fue uno de los gestores de La Libertad Avanza hasta que fue expulsado. Lo que pudimos observar es un Javier Milei girando de un liberalismo más o menos clásico a comprar ideas libertarias de las más delirantes. Fue ahí cuando salió la defensa de los esquemas Ponzi, la libertad para contaminar el medio ambiente, la venta de niños, la venta de órganos, que el que es pobre que se joda porque es pobre. Ese giro del liberalismo al libertarianismo delirante, bueno, combinado con autoritarismo,
lo convirtió en una persona muy cercana al fascismo, ¿no? Al fascismo procesista de la República Argentina de hace casi medio siglo atrás, ¿no? Y además, el tipo de gente que él eligió para que acompañe tanto en la fórmula como otros cargos se corresponde con esa ideología de derecha fascista autoritaria y no ya con el liberalismo por el cual algunos militamos en el pasado, inclusive con él. En el arranque del 2023, el año de las elecciones nacionales, esta situación escaló. La Libertad Avanza crecía demasiado rápido. Necesitaba tener candidatos y sellos partidarios en cada una de las provincias. A las apuradas y sin ningún tipo de orden interno, las cosas solo podían terminar en caos. Suponete que vos querés ser candidato. Digo, bueno, Babi, vos querés ser candidato, fantástico. Y digamos, si Javi quiere ser candidato, bueno, compitan. Ahora, yo les aviso, yo no tengo un mango. Con lo cual se tienen que autofinanciar. Ustedes tienen que buscar la forma de hacerse su propia campaña. O sea, yo no les voy a poner un peso. No hay forma de que te ponga un peso, porque no lo tengo. Entonces, digamos, vos tenés que buscar la forma de hacer tu campaña. Se estaba cocinando la tormenta perfecta. Milei, a quien nunca le interesó meterse en la letra chica del armado político, decía que para ser candidato en su fuerza había que poner plata. Y del otro lado del mostrador estaba el ávido operador Carlos Kikuchi. Así lo cuenta Carlos Maslatón. El espacio que tomó justamente Carlos Kikuchi para llevar a cabo sus armados y sus negocios, que seguramente fueron compartidos, por supuesto, con un Javier Milei, con una Karina en ascenso desde el punto de vista personal y social. De los nuevos aliados no parecían importar los antecedentes, la biografía ni la trayectoria política. Una sucesión de denuncias dejó en evidencia que se requería dinero. Quien quisiera ser candidato de la Libertad Avanza debía hacer un pago. A cambio recibía el apoyo público de Milei y alguna visita ocasional a la provincia. Matías Sardá iba a ser candidato a intendente en Vicente López, hasta que lo quisieron obligar a meter en su lista a 2 concejales que habían comprado su lugar. Los 2 concejales que me querían meter por la ventana, con su sueldo cada uno, en los 4 años de gestión, irían a cobrar $50.000 cada uno, por lo cual más o menos entiendo que ese es el parámetro que tomaron para vender algunas candidaturas. Candidatos del espacio que no se conocían entre sí relataron episodios similares y en distritos muy variados. Martín Urionaguena en Tigre, Silvia Soria en Avellaneda, María Laura Montenegro en Villa Gesell y Juan Carlos Bloomberg en la ciudad de Buenos Aires. También Carlos Eguía, candidato a gobernador de Milei en Neuquén. Eguía contó que Julio Serna, un colaborador íntimo de Kikuchi, lo llamó para apretarlo y exigirle plata. ¿Que sabés qué me pasó? Me pasó que creía firmemente en él. Creí que lo que decía lo iba a cumplir. Y cuando hace 10 días atrás me llama Julio Serna para pedirme cargos en la legislatura de Neuquén, digo, ¿qué? Pero perdóname, ¿te pensás venir a vivir acá? No. Me tenés que dar los mejores cargos que tenés ahí, que rondan los 600, 700 mil pesos, porque así es la política. ¿Cómo así es la política? Pero no estamos diciendo que es otra cosa. ¿Te imaginás cómo terminaron las puteadas eso? No estoy enojado, estoy desilusionado que es otra cosa. Yo pensé que Javier Milei era el que podía cambiar a la Argentina, era el tipo que hablaba de verdad cuando hablaba contra la casta, era el tipo que hablaba de verdad cuando decía que había que achicar el Estado, sacar a los ñoquis, bueno, y todo lo que decía. Y me di cuenta que es todo mentira. Me di cuenta que todo lo que dice es todo mentira y el entorno que está con él dice las mismas mentiras que dice. Con este armado bastante precario y mucha desprolijidad, Milei logró tejer finalmente la red de alianzas en todo el país que le iban a permitir competir por la presidencia. Domingo 22 de octubre de 2023, primera vuelta de las elecciones generales. Contra todos los pronósticos previos, Milei esta vez no fue el candidato más votado. Desplazó a Patricia Bullrich al 3er puesto y logró entrar al balotaje. Pero Sergio Massa, el candidato oficialista, le sacó 7 puntos de ventaja. Le ganó el ministro de Economía de un país con una inflación anual por encima del 140%. ¿Qué pasó entre las PASO y la primera vuelta? Los especialistas hablan del voto miedo, como pasó en España, en Francia o en las últimas elecciones en Brasil. El voto de las mujeres, que representan más de la mitad del padrón, puede ser otra explicación. Fue fundamental para la remontada de Massa y, sobre todo, representó un freno para Milei.
Verónica Gago lo explica así. Esta especie de lenguaje hiperagresivo, hipersexualizado de Milei, ¿no? Todas esas expresiones que le salen cuando parece que no está controlando mucho lo que dice, bien perversas, ¿no? Y bien de abuso directamente. Creo que tocaron también una fibra de la politización que se viene haciendo, me parece, desde los feminismos, de qué significan las violencias por abuso, las violencias en las casas. Acá el punto es el siguiente: reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el Estado. El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina. Pero también yo creo que La Libertad Avanza, con la propuesta de la aportación de armas, por ejemplo, intentó capitalizar, sacarle provecho a una sensación de inseguridad generalizada, ¿no? Como una preocupación legítima de las mayorías. Y yo creo que fueron las mujeres ahí las que desarticularon, desarmaron esa propuesta como solución. Y especialmente me parece que funcionó mucho un discurso de las madres que empezaron a decir: no quiero que mis hijos, ¿no? Porque la interpelación era a los varones que iban a poder llevar armas, vayan con un arma a la escuela, ¿no? Javier Milei celebró en su búnker de campaña que había ingresado al balotaje. Se lo vio mucho más centrado que otras veces. No gritaba ni tenía gente exótica a su alrededor. Estaba entrando en una nueva etapa. Iba a moderar su discurso en busca de los votantes del centro. Y lo hizo esa misma noche. Pidió terminar con los enfrentamientos y le tendió una mano a Bullrich y a sus votantes. Les propuso hacer tabula rasa, empezar de cero e ir juntos contra Massa. Durante todos estos meses, la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentado. Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques, y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo, con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. Para demostrar cuánto reculó, vamos a hacer un pequeño repaso de sus cambios de opinión. Sobre Bullrich había dicho en campaña: ya, digamos, era una montonera, tira bombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora dijo lo siguiente: ¿la incorporarías a Patricia Bullrich en un eventual gobierno tuyo? Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Digo, ella ha sido exitosa combatiendo la seguridad, por lo tanto, la inseguridad, por lo tanto. Sobre Mauricio Macri había dicho: es un tibio, un timorato, o sea, un mediocre, un cobarde. Mauricio Macri es irritante, que demostró que es un mentiroso, ¿sí? Y peor aún todavía, es un ladrón. Es un fascista Macri. Esta vez opinó: sí, yo tengo una muy buena relación con el ingeniero Macri. Yo, digamos, estoy dispuesto a escuchar a Macri porque yo creo que su experiencia ha sido muy valiosa y que tiene mucho para aportar. Sobre la izquierda llegó a decir esto: al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Pero me podés definir zurdo de mierda? Que no todos los que, digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea. A ver, ¿por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás, no, pero es que si pensás, si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Cuando quedó solo frente a Massa en el balotaje, dijo esto: nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. Sí. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro de Capital Humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. Este cambio tan abrupto generó una gran sorpresa, pero el tono agresivo que le había dado el 30% de los votos ya no le alcanzaba. Así lo explica el politólogo Iván Juliáquer. Javier Milei construyó su carrera política como un influencer y dentro de los influencers como un troll que rompe el debate, que hace ruido, que expresa una violencia discursiva muy muy fuerte y que construye comunidad en redes en base a eso. Eso tuvo una potencia electoral fuertísima, tanto en las PASO como en las generales, que le llevó al 30% de votos en la Argentina. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de la experiencia de Donald Trump en Estados Unidos o de Jair Bolsonaro en Brasil, que también son políticos con un estilo troll, quizás la gran diferencia es que
Milei participó de una elección donde hay 3 instancias, paso, primera vuelta y balotaje, pero además también 3 fuerzas políticas que disputan, ¿no? Por lo tanto, Milei tiene que ir a buscar unos votos que ni Trump ni Bolsonaro tuvieron que ir a buscar. En el tramo final de la campaña para la primera ronda electoral, ciertas figuras de La Libertad Avanza habían despertado grandes polémicas. La diputada electa Lilia Lemoine dijo que presentará un proyecto para que los padres puedan renunciar a la paternidad. Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. El principal ideólogo de Milei, Alberto Venegas Lynch padre, propuso suspender relaciones con el Vaticano, con el Papa Francisco, que es el primer papa argentino. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Su hijo, Venegas Lynch, que fue candidato en la provincia de Buenos Aires, propuso privatizar el océano. Me parece que el tema del medio ambiente se resuelve con asignaciones de derecho de propiedad. Ahí terminas con todo. ¿Cómo es? Asignar derechos de propiedad. ¿Por qué las ballenas eventualmente se están por extinguir o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario, porque hay un uso económico, hay gente que valora eso y vos pones tus recursos para tener buenos planteles y vender la carne. Sí, entiendo. O sea, que podamos ser dueños de ballenas, ponele. Bueno, hay trabajos sobre eso, sobre la privatización del mar, que te recomiendo, por ejemplo. Además de la moderación de Milei, la estrategia para el balotaje consistió en sacar de circulación de los medios a todos estos referentes con posturas más extremas dentro de La Libertad Avanza. Así lo explica el politólogo Iván Juliáquer. Lo paradójico en el caso de Milei es que ocupar el centro político no viene a partir de una moderación o de un llamado a la conciliación política desde su discurso, sino básicamente viene de callarse, de silenciar de alguna forma la voz de Milei y de varias de las figuras más cercanas a él, como si callarse, llamarse a silencio, permitiera que haya un voto en contra de sus rivales y por lo tanto un voto a favor de él. Rápidamente, después de la primera vuelta electoral, empezaron a moverse las fichas para el balotaje. El movimiento más importante llegó cuando Patricia Bullrich, la tercera candidata más votada que había sacado el 23% de los votos, dijo en una conferencia de prensa que ella iba a apoyar a Javier Milei. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. Tenemos la obligación de no ser neutrales. No negociamos el cambio que la Argentina necesita. Hoy creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior. Y como dije al principio, como dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Muchas gracias. A Patricia Bullrich, Javier Milei la había acusado en la campaña de haber colocado en la década del 70 una bomba en un jardín de infantes. Terminaron abrazados en un canal de televisión y Javier Milei publicó en sus redes sociales un meme, la imagen de un león, que lo representa a él, abrazando tiernamente a un pato, porque a Patricia Bullrich la apodan Pato. La propuesta de cambio en este balotaje es Javier Milei, entonces hay que tener la humildad, lo que me dice hoy la gente por la calle. Entonces ustedes tienen que apoyar sin nada cambio, por nada cambio. Y las diferencias, bueno, se han planteado, se seguirán discutiendo en el Congreso si se llega a Javier intentar volver a plantearlas, pero creo que es el único camino que tiene la Argentina hoy, continuar con lo mismo, es resignarnos a la pobreza.
El apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei fue motorizado por el expresidente Mauricio Macri. Puso en máxima tensión al PRO, el partido que integran también Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que se diferenciaron de esta actitud. También puso en máxima tensión a la alianza del PRO con los radicales y la coalición cívica, que habían ido todos juntos a elecciones con la candidatura de Bullrich bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. En La Libertad Avanza, el acuerdo también generó fuertes tensiones internas. Muchos se sintieron amenazados por la llegada de Macri y sus aliados. El tono de la campaña lo empezó a marcar Mauricio Macri. La estrategia del nuevo Milei estuvo a punto de derrumbarse por una entrevista del 26 de octubre. 2 días después de haber sellado el acuerdo con Macri, Milei fue a conversar a La Cruel Verdad, un programa en el que se siente cómodo por la relación estrecha que tiene con el conductor, Esteban Trebuch. Todo marchaba según lo previsto. Milei hacía su discurso más moderado, contaba sus propuestas y estaba criticando a Sergio Massa. Hasta que en un momento se lo empezó a notar incómodo. Empezó a gesticular. Algo lo había perturbado. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos. Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Bien, chicos, por favor, hay un... Bueno. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Ese murmullo existió, según explicaría el otro día el conductor. Tenía que ver con un reclamo gremial que estaban llevando adelante los camarógrafos y que le daba al estudio un movimiento inusual. Pero Javier Milei no lo iba a poder tolerar. Unos minutos más tarde... Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Sí. Se te rieron. El león con el pato. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? A la cantidad de gente que lo vio. Tiene más de 250.000 likes. Eso es lo importante. Tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes. ¡Ey! Pero no son votos eso, Javier. Claro. No, para. Lo que quiero decir es, así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Fue una escena un poco desopilante. Milei con los ojos abiertos, fastidiado, gesticulando, diciendo frases que no se alcanzaban a entender del todo. Una escena que rompía con el nuevo Milei. Lo mostraba otra vez desencajado y errático. Los analistas políticos coincidieron en que mostrarse de esa manera le hizo daño, porque volvía a aparecer una pregunta. ¿Puede un líder inestable gobernar un país inestable? Faltan pocos días para el balotaje del 19 de noviembre. No sabemos qué va a pasar en la elección y este podcast termina. Le dimos muchas vueltas a cómo cerrarlo. Podría pasar que Milei llegue a la presidencia, podría pasar que pierda el balotaje. Si pierde, igual será la figura más disruptiva para la democracia argentina del último tiempo. Sin Control, el universo de Javier Milei es una producción original del País Audio y Anfibia Podcast. Por Anfibia, narración María O'Donnell. Producción ejecutiva Leila Messinger y Tomás Bisón. Guión Juan Luis González, Natalia Arenas y Tomás Bisón. Investigación Juan Luis González. Producción Facundo Iglesia. Comunicación Vera Ferrari. Administración Ana Laura Fortusi y Nazarena Rodríguez. Asesora editorial Mónica González. Dirección general Cristian Alarcón. Por El País Audio. Diseño sonoro Ignacio Ortiz Taboada. Arte Fernando Hernández y Ruth Benito. Edición Federico Rivas y Ana Rivera. Dirección Silvia Cruz La Peña. Producción ejecutiva Mónica Severio, Jean Martínez Arens y María Jesús Espinosa de los Monteros.